Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Santa Madre Iglesia Católica, llamado Catecismo Mayor del Papa San Pío X. San Pío X publicó la doctrina de la Iglesia en forma de catecismo de enseñanza. Hoy vamos a ver las preguntas 890 y 892. La tradición. Hemos visto que la fe de la Iglesia fue recibida de los apóstoles de Cristo de dos maneras. La manera oral, oralmente, los primeros 15-20 años, todo era oral, todo se comunicaba oralmente, predicaban, bautizaban, daban el Espíritu Santo, capítulo 8 de los Hechos, la fracción del pan, que es la Eucaristía, la misa, bautizaban y imponían las manos, formaron los diáconos, después presbíteros, obispos. Todo esto se hacía oralmente. Después, poco a poco, van a escribir una parte del mensaje, un resumen del mensaje, lo que va a formar lo que llamamos el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, las epístolas, Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis. Pero San Juan dice, si hubiéramos escrito todo lo que hizo Cristo, ni cabrían los libros en el mundo. Una manera de hablar, pero significa que todo no está escrito. También en la segunda y tercera carta, el mismo San Juan dice algo muy importante. No quiero papel y tinta, voy a hablar de viva voz. ¿Y qué dijo de viva voz? Tradición apostólica. No está escrito, pero la Iglesia lo recibió oralmente. En su carta a los Tesalonicenses, San Pablo dice lo siguiente: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra, segunda Tesalonicenses 2:15. Entonces aquí pone al mismo nivel lo de la viva voz, tradición apostólica, y lo de la carta, de las cartas. Entonces, querer decir sola escritura nada más, bien es contradecir la Biblia. En la Biblia dice de mantener firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, enseñados, evangelizados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. También a Tito, San Pablo dice, te he dejado en Creta, isla de Grecia, para que arregles las cosas que faltan y para que constituyas presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Y bien, ¿cómo hacían los presbíteros? No lo dice, pero ahí es también tradición apostólica. Y San Pablo dice a los Gálatas 1, 8 y 9, aun cuando nosotros mismos o cuando un ángel del cielo os anuncie un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Lo dije ya y ahora vuelvo a decirlo: si alguno os predica un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, queridos hermanos, es la tradición apostólica, palabra de Dios, que nos garantiza, de hecho, la autenticidad de lo escrito del Nuevo Testamento y el sentido también. Vemos, por ejemplo, San Pablo dice a Timoteo 2, 2 Timoteo 2:2, lo que oíste de mí, transmítelo a hombres fieles, los cuales serán aptos para enseñarlo a otros. Y bien, tiene que enseñar que lo que Timoteo va a comunicar a estos nuevos presbíteros, obispos, y que les comunicó lo que oyó de San Pablo. Entonces, ahí tenemos tradición apostólica. Entonces, y también en la Iglesia Católica, desde San Pablo, los obispos transmitieron a otros obispos lo recibido y los dejaron como guardianes de este depósito de la fe,
1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarde el depósito. ¿Qué depósito? A ti confiado. Lo que te fue confiado, sea por carta, sea por oralmente explicado. Entonces, decir sola escritura es absolutamente injusto. Ahora veamos lo que dice nuestro catecismo. Pregunta 890. ¿Qué es la tradición? Aquí hablamos de la tradición apostólica, de la tradición divina, de la tradición que recibimos por el Espíritu Santo de los apóstoles. No es la tradición humana, enseñanza humana, costumbres humanos, la que Cristo criticaba con los judíos. Entonces la tradición en sentido católico, en sentido evangélico, es la palabra de Dios no escrita. La tradición apostólica es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. Y bien, esto es sumamente importante para tener garantía del sentido de lo escrito precisamente y garantía de la verdad de la fe. ¿Qué dice San Pablo? Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, evangelizados, ya sea de viva voz, ya sea por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:15. ¿Qué dice el catecismo? La tradición es la palabra de Dios. Aquí San Pablo lo dice. Mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, ya sea por carta. La tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles. Esto dice la Iglesia o esto dice la Biblia. Transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. Oh Timoteo, guarde el depósito. Guarde el depósito, ¿por qué? Porque habrá gente que va a falsificarlo. Oh Timoteo, cuide el depósito, evitando las palabrerías profanas y las objeciones de la pseudociencia. Por profesarla, algunos se han extraviado de la fe. Entonces aquí San Pablo dejó como lugarteniente suyo, como obispo guardián del depósito, evitando las discusiones con la gente que desvía, la gente desviada del camino recto. Entonces tenemos absolutamente la seguridad que lo que hemos recibido de siglo en siglo es verdadero. ¿Por qué? Y porque primero vemos que todo no está escrito. Segundo, dejaron lugartenientes y guardianes de este depósito. Y tercero, Cristo comunicó su Espíritu Santo a su iglesia, a sus apóstoles y a sus lugartenientes, que de siglo en siglo todo fue comunicado bajo la vigilancia. Por ejemplo, cuando alguien niega un punto de la fe, directamente estos guardianes de la fe, que son los obispos, bien se levantan y protestan. Es verdad que hoy estamos en una crisis porque hay una infiltración de ideas falsas en la iglesia, pero hubo obispos y hay obispos que protestan en sentido católico de la palabra, que dicen no, esto no es la fe católica. Y esto es muy importante. Aunque hay un solo obispo que diga, que levante la voz, bien, el Cristo mantiene su palabra y su asistencia. Entonces, tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y por los apóstoles, transmitida sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros, bajo la vigilancia de los papas y de los obispos. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Las enseñanzas de la tradición se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. Entonces,
las enseñanzas de la tradición, ¿dónde están? Y bien, especialmente en los decretos de los concilios. ¿Por qué de los concilios? Porque cuando hay un problema, y bien, los obispos, que son los guardianes de la fe, sucesores de los apóstoles, se juntan, condenan los errores enseñados y dicen, esto es la fe que hemos recibido. Por ejemplo, en el siglo IV, en el 325, se juntaron los obispos para arreglar el problema suscitado por un pobre sacerdote orgulloso, hereje, desviado. Ario decía, Cristo no es Dios. Y bien, los sucesores de los apóstoles se juntaron en la ciudad llamada Nicea, en Turquía actual, Asia Menor antigua. Y bien, dice, esto es lo que hemos recibido de los apóstoles y de sus sucesores. Jesucristo es Dios hecho hombre. Creo en Jesucristo, Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, encarnado, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma substancia que el Padre. Por nosotros se encarnó en el Señor de la Virgen María, padeció su Poncio Pilato, fue crucificado, resucitó y subió al cielo. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, la palabra divina no escrita, bien, está contenida precisamente en estos concilios dogmáticos. Por eso decimos dogmáticos, el Espíritu Santo interviene y la decisión tomada, lo proclamado, no puede tener error. Vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 28, los apóstoles, para arreglar un problema, escriben a los fieles de Antioquía: hemos enviado pues a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os anunciarán lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros otra carga fuera de estas necesarias, que os abstengáis de los manjares ofrecidos a los ídolos, de la sangre, del ahogado, de la fornicación, guardándoos de lo cual os irá bien a Dios. Entonces aquí los apóstoles toman decisiones. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esto tienen que hacer. Y también vemos que los apóstoles no dejaban a cualquiera perturbar la comunidad cristiana. Esto también es importante. En los Hechos de los Apóstoles, este mismo capítulo 15, unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a Antioquía a perturbar los fieles. Bien, los apóstoles escriben: los apóstoles y los presbíteros hermanos, a los hermanos de la gentilidad, los cristianos de origen pagana, que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos de los nuestros, sin que les hubiésemos dado mandato, fueron y os alarmaron con palabras, perturbando vuestras almas, hemos resuelto de común acuerdo escoger algunos para enviarlos a vosotros juntamente con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el Evangelio de nuestro Jesucristo, etc. Entonces aquí dice: gente sin que les hubiésemos dado mandato, sin misión, fueron a alarmar, perturbar a los fieles de Antioquía. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer. A estos tienen que escuchar. Y bien, los apóstoles dejaron lugar, dijimos, los obispos: lo que oíste de mí, oh Timoteo, transmítalo a hombres fieles que están aptos de enseñar a otros. Oh Timoteo, guarde el depósito. Lo que siempre los obispos enseñaron, esto es la tradición oral, la tradición apostólica. Entonces, estas enseñanzas de la tradición apostólica, palabra de Dios oralmente transmitida, y bien, están principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres. Los santos padres de la iglesia, estos grandes santos de los primeros siglos, recibieron el mensaje y lo explicaron y lo comunicaron. Desde los padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, muerto en el año 107, San Policarpo, San Ireneo, y después los grandes padres, Santo Agustín, San Crisóstomo, San Jerónimo, San Basilio, etc. Y también están los documentos de la Santa Sede. ¿Por qué? Porque la Santa Sede bien, recoge todo lo que enseñaron los papas anteriores, obispos anteriores, y dice: esto es
lo que tienen que creer, lo que tienen que hacer. Y también usos de la Santa Liturgia. Por ejemplo, acerca de la misa hay muy poco en la Biblia. ¿Por qué? Y porque los cristianos estaban atacados, calumniados de matar gente, comer carne humana, lo que era falso. Entonces escribieron muy poco. Y durante siglos, de hecho, había la ley del arcano, ley del secreto. Después de una seria formación, les explicaba lo de la Eucaristía, lo del cuerpo de Cristo. Última pregunta, ¿qué caso hemos de hacer de la tradición? A la tradición hemos de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Entonces, palabra de Dios oralmente transmitida, bien se llama Biblia, Nuevo Testamento, por escrito transmitida es Biblia, oralmente transmitida se llama tradición apostólica.